vamos a presentar ahora es ludotecaria y estudiosa de filosofía lúdica, vicepresidente del Board of Directors de la Global Game Jam. Dirigió la primera diplomatura relacionada con videojuegos en la Universidad de Buenos Aires, la diplomatura en análisis y diseño de sistemas lúdicos y narrativos para videojuegos. Tiene más de 10 años de experiencia como game designer, es productora y docente. Fue productora general de la Orquesta de Música de Videojuegos en versión sinfónica Corear. Fue presidente de Fundab y hoy es parte del Faro Studios y trabaja como docente en universidades privadas y públicas, entre otras cosas. Bienvenida, Mishka, por favor, pásale. Mishka de Caro. Toma asiento, Mishka, y cuéntanos tus experiencias, por favor. Ahí vamos. Gracias por recibirme. Antes que nada, gracias por la invitación. Mis primeras experiencias. Bueno, la diplomatura de la UBA, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires que hicimos fue el primer acercamiento oficial de la UBA a videojuegos, ¿no? Y me tocó un poco dirigir ahí contenidos, las formas, ¿no? Armar un grupo docente, perdón. Y fue un reto muy grande, ¿no? Es una universidad con mucho reconocimiento, con mucha historia. Y a veces lo que hacemos, tanto en videojuegos como en juegos de mesa, puede no resultarnos a nosotros que conocemos tan disruptivo, tan innovador, pero entrar en algunas instituciones que ya están como con un historial, ¿no? de muchos años, se puede volver difícil, ¿no? Hay que luchar con un montón de preconceptos. Porque no tenemos el camino abierto en los juegos. Creo que en Latinoamérica está habiendo hace varios años un impulso interesante, pero sigue estando en reto, ¿no? Sí, Latinoamérica, tanto en juegos de mesa como en videojuegos, lleva 30 años de historia, algunos países un poquito más, algunos un poco menos, pero siempre son como olas, ¿no? Como, bueno, de repente hay mucho impulso y aparecen muchos productores y muchas propuestas y muchos diseñadores y de repente eso se acalla y de repente vuelve a crecer, ¿no? Hace, no sé, 4 o 5 años veíamos aparecer un montón de carreras y diplomas y ofertas educativas en toda Latinoamérica y en los últimos 4 o 5 años no solo han cerrado muchas ofertas, sino que no aparecen nuevas, ¿no? No se renuevan esos espacios. Entonces, como que se está retrayendo un poco, pero al mismo tiempo la producción y la cantidad de juegos que vemos al aparecer va en aumento. Entonces, hay algo ahí raro, ¿no? Yo siempre hablo de videojuegos, que es como un poco también donde más trabajo mucho en juegos de mesa, pero en videojuegos por requerimientos, no porque yo lo quiera, sino porque se me pide más. Pero tanto videojuegos como juegos de mesa pueden ser una profesión, es decir, lo podemos trabajar a través de una carrera más académica, ¿no? Con una formación, una carrera universitaria tradicional y que después volcamos a estas áreas, incluso hoy día, ¿no? Carreras de diseño de juegos o de producción para juegos, pero al mismo tiempo también funciona como un oficio, ¿no? Como muchos de nosotros, muchos de los docentes que tenemos hoy, aprendimos de oficio, ¿no? Empezamos a hacer y después encontramos que había un curso y después encontramos de a poco que había alguna otra cosa y pudimos avanzar, pero no hay una sola manera de llegar, ¿no? Como que ese es un poco el... No, Estamos bien, Rodrigo. Estamos bien. Como que no hay una sola manera de llegar. Podés tanto profesionalizarte en el término más etimológico y estricto de la palabra, ¿no? De cómo se entiende hoy, o también como oficio, ¿no? Empezás a hacer y de repente, bueno, encontrás una salida y te acercás y lográs publicar, te presentás a un concurso, ¿no? México tiene muchos concursos, por ejemplo, que en otros países de Latinoamérica no hay o hay muchísimos menos, ¿no? Okay. Concursos que te ayudan a publicar, para juegos de mesa, para videojuegos, okay. Funcionan. Oye, Mishka, en relación a las primeras veces y a
¿Cómo hacemos? En la industria, digamos, bueno, más bien en la academia, a través de estos diplomaturas y estas formaciones profesionales, también se explora el camino de la autopublicación. ¿Hay ese camino o está enfocado, o cómo se enfoca esta idea de poder tener, yo tengo una idea de un juego, en este caso un videojuego, un juego de mesa, ¿cómo puedo llegar? ¿En la academia se explora también estas rutas? No dentro de los diplomas y los estudios, pero sí dentro... Es para ti. Espérate. Gracias. Dentro de los diplomas y de las carreras, tradicionalmente siempre hay alternativas, ¿no? Pero en la mayoría, vamos a decir, no se habla mucho de la autopublicación ni de tener un proyecto autosustentable. Se habla mucho más de, bueno, cuáles son los caminos de la industria que justamente están revisados y publicados, ¿no? Entonces se usa mucho todavía, aunque ya es un poco viejo, un libro que se llama The Rules of Play. ¿No? Que es un libro que sale del MIT, que es el primer año de Game Design, y te enseña cómo entrar en la industria, o algunas cosas, los primeros atisbos de cómo entrar en la industria, pero con un formato, primero, que es por ahí muy americano, ¿no? Que funciona muy bien en Norteamérica. MIT es una universidad norteamericana. Por otro lado, también... con otros recursos, que en Latinoamérica tenemos otra situación de recursos, otras sensibilidades también, otros objetivos para publicar y con accesos, por ejemplo, a publishers, que en Latinoamérica no hay muchos publishers. No hay tanto. Entonces, a mí me enseñan a pitchearle, a presentarle un proyecto a un publisher, y como latinoamericanos llegar a eso requiere un montón de pasos intermedios en los que también le tengo que presentar el proyecto a otra gente que nunca me enseñaron, ¿no? De repente es como... Pero bueno, también es cierto que hay muchos docentes que tienen mucha experiencia o cierta experiencia en la industria, entonces tratamos de desviarnos un poquito de lo que es esta guía europea y norteamericana de publicación y qué sé yo, de cómo funciona la industria, y contamos cómo funciona nuestra parte, claro. ¿No? Desde nuestra experiencia, cómo funciona la autopublicarte y armar un proyecto que más o menos sea autosustentable. ¿Qué significa ser autosustentable en Latinoamérica, no? Muy difícil. En Latinoamérica, en la mayoría todos somos de los autosustentables. Sí, obvio. Sacamos obvio. Al día a día de la vida. Obvio, ¿no? Y entonces, bueno, tengo un trabajo, ¿no? Una pequeña chamba que vuelco en lo que gano de ahí, en lugar de ahorrarlo, lo pongo en mi emprendimiento, claro. Que no sé qué, que mando a hacer las copias a China, que una parte la hago en China, otra parte la hago acá, ¿no? Y es una cosa, hay un dicho en Argentina que es la atamos con alambre. La atamos con alambre. Sí. Okay. Que es justamente cuando hago una reparación o alguna cosa, o una solución un poco... A la mexicana. Sí, a la mexicana. No es cierto. Como algo chapucero que yo sé que no debería ser así, que debería poder hacerlo de otra manera, pero no puedo. Entonces resuelvo con los recursos que tengo. Claro. Y ya. Y eso es algo que yo tuve la suerte y tengo la suerte, ¿no? Como decías recién, en el board, en el comité directivo de la Global Game Jam, soy actual vicepresidente y he dado clases y masterclass, qué sé yo, conferencias en distintos países, y algo que se sorprende mucho cuando voy a países de lo que antes se conocía como primer mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, se sorprende mucho cuando hablo de esta recursividad que tenemos, o esta potencialidad que tenemos de resolver con lo que hay, ¿no? Y es como, bueno, yo si tengo que armar
como ustedes, ¿no? Recién montaban todo la mesa, el podcast, todo lo montan ustedes, que también son los speakers y también son los que hacen redes y también... Es el circo. El que te vende las palomitas es también el malabarista. Ok, sí, exactamente. Y eso no existe para ellos, ¿entendés? No comprenden. No, pero yo necesito el especialista en clavar el clavo en la pared. Y es como, dame un martillo, un clavo, yo lo clavo. No, hay que llamar al especialista. Ok. Sí, tú ves ese contraste. Sí, totalmente. Y se sorprenden mucho cuando lo ves y lo exponés, ¿no? En Latinoamérica hay muchas comunidades que aparecen, y en el sur global, ¿no? Yo ahora hice contacto hace unos años con algunas comunidades de África, del continente, ¿no? Africano, y es muy sorprendente lo parecido que es la cultura productiva, emprendedora, ¿no? Con una gama cultural súper diferente, porque nuestras tradiciones, nuestras ideas, ¿no? Son muy diferentes, las visuales que presentamos son muy diferentes, pero a la hora de entrar en esta producción, en el círculo productivo, o circo productivo, claro. y buscar y publicar nuestros proyectos y trabajar, ¿no? Y estudiantes que terminan su carrera pero no saben dónde trabajar, entonces empiezan a hacer sus propias cosas y buscan un fondo acá y aplican a un fondo allá y no sé qué. Es igual. O sea, me sorprende mucho porque no tengo ese contacto o ese emparejamiento con otras cosas que no sean Latinoamérica, ¿no? Y de repente hablo con africanos y es como las mismas anécdotas tienen. Las mismas anécdotas que tenemos nosotros. Mandé a publicar esto, lo mandé a maquilar a tal lado, me lo entregaron. Sí, que conseguí un amigo que tiene una prima que no sé qué, que hace el diseño gráfico, entonces me hizo y le pedí, le pagué con no sé qué, y le di horas de trabajo. También otra cosa que pasa en la mayor parte de Latinoamérica, diría en toda Latinoamérica, videojuegos y juegos de mesa no son tan claramente, no tienen una base impositiva. Es decir, yo como productor de videojuegos en Argentina, yo pago mis impuestos y esos impuestos no van a la industria en la que yo participo, como sí pasa con otras, ¿no? Cuando la gente compra libros, los impuestos de esos libros van a generar más libros, ¿no? En el cine van al Instituto Nacional del Cine. En videojuegos van a el éter. En México no tenemos esa selección de impuestos tampoco, ¿eh? Entra todo en una bolsa común y luego se distribuye. ¿Se reparte? Sí. Ok. Pero, sí. Pero los fondos, ¿de dónde sacan sus...? Pues no sé, como en África. Así de donde podamos sacarlos. No, si hay por ejemplo, algún tipo de becas o algún tipo de premio de algo, sí puede haber cosas a las que podamos aplicar. No sé específicamente, si alguien sabe por aquí, si haya algo en relación a juegos de mesa o a juegos. Hay una cosa, o había, que se llamaba Fidecine, que era, por ejemplo, que algunos impuestos se destinaban para la promoción de películas o la producción de cine. Sí, igual. Había uno que se llamaba Fideteatro, que también creo que desapareció. Fideteatro era un poco lo mismo. Ahora son las EFIs. Las EFIs. Ok, ahora, ¿y qué significa? Son los estímulos fiscales a la producción artística. Estímulo fiscal, producción artística, EFIs. Ok, pero no habrá algo de juegos. No hay todavía una EFI pues habría que gestionarla. Sí, no es cierto. No, sí deberíamos, por supuesto que este espacio es para eso. Hay que llegar a esos lugares, claro. ¿no? Gracias, Maite. Una de las formas de asentar la industria y de realmente tener una industria y de dar un paso siguiente. A mí la palabra emprendedores no me gusta, el emprendedurismo no me gusta. Pero Emprendimipol sí. Es diferente. Emprendimipol sí. Pero para dar el paso siguiente del emprendedurismo a la instauración de una industria y la producción más industrial, una de las cosas que necesitas es una base impositiva, porque si vos sabés cuánta gente paga impuestos y cuántos impuestos pagan por ventas de juegos, por hacer sus propios juegos, imprentas que pagan impuestos de cosas que les compraron, que produjeron juegos, ¿no? Los que hacen las cajas, las cartas, los dados, qué sé yo.
La importación, también la importación general. Si el Estado puede revisar eso, entonces puede decir, bueno, hay que estimular y podemos dar, hasta acá podemos darles, pero ya con un nombre. Y eso te facilita un montón de trabajo. Parece que no, y parece que los impuestos siempre están muy lejos, pero es un paso súper importante que hay que luchar, que se está luchando en toda Latinoamérica. Conozco, ¿no?, obviamente el caso de Argentina, pero también sé que en Uruguay se está luchando, en Chile, en México hubieron varias propuestas que van y vienen. Bueno, sí. Ahora no sé en los últimos años qué ha pasado, pero sí como prepandemia. Mira, no me voy a adelantar porque en un momento tendremos por aquí a Maite, pero Maite en algún momento me comentó que iba a tener me estoy adelantando, Maite, perdón, de juntar spoilers, creatividad o industrias creativas con industria del juego o de los juguetes, algo así, pero no me adelanto ni nada. En un momento, si Maite nos platica eso también, anótalo, Maite, y nos cuentas, ¿vale? Anotado. Pero sí, por lo menos a través de los juguetes. Quizás no es un juego de mesa como tal el juguete, pero sí buscar el modo de colarnos algún beneficio, algún estímulo, algún sistema que nos permita también financiar un poco más allá, que no sea nada más el autofinanciamiento. Totalmente. Porque sí tenemos límites. A ver, si eres millonario, pues qué maravilla que tengas todos los recursos que puedas usar para tus productos. Pero usualmente no tenemos recursos ilimitados. Tenemos un fondo, como decía Mishka hace un momento dijiste, lo que ganas en tu salario de trabajo lo terminas invirtiendo en la siguiente maquila de tu idea. Lo que te entró de un proyecto lo metes ahora en esta cosa. O sea, así lo hemos ido campechaneando. En México decimos campechanear, como a mezclar cosas. No es de Campeche, Campeche es hermoso, es pues, mezclar cosas, campechaneando en la industria y eso. Mishka, respecto a los Kickstarters y eso, ¿tú tienes alguna observación o algo así, o alguna experiencia? Sí, de hecho, a fin de mes, o sea, ya la semana que viene vamos a lanzar con un equipo con el que estoy trabajando un nuevo Kickstarter. Ya lanzamos uno para una historieta, un cómic, porque esto es así, yo produzco cosas y produzco de todo, en ¿no? general, por supuesto. En general. Y entonces me tocó hacer la producción de este cómic que se llama Dead Money, que es de cowboys y zombies. Y la verdad es que la primera campaña nos fue bien, mucho improvisamos. Ellos tenían como un plan, ellos son de Canadá, la mayoría del equipo, y tenían como un plan mucho más esquematizado y ordenado, ¿no? Metodológico. Y la realidad es que en el día a día eso te cambia, y entonces improvisamos mucho, pero salió muy bien, ¿no? Volviendo a esto de la improvisación y latamos con alambre y hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no juzgamos. Y bueno, nos fue bien, ahora estamos lanzando el segundo. No es mi primera experiencia acompañando un Kickstarter, ya hice consultoría para otro proyecto de Kickstarter que no llegó a buen puerto, no llegó al financiamiento, a la meta, pero a la meta, sí. Pero sí, bueno, Kickstarter te recomienda, o en realidad no Kickstarter, pero la gente que sabe de Kickstarter te recomiendan que pongas un monto más bajo del que realmente necesitas, porque si cumplís tu monto en 48 horas, o antes de las 72 horas en realidad, Kickstarter te muestra mucho más. Entonces hay ¿no? el algoritmo, tenés que jugar con el algoritmo en Kickstarter y en otras plataformas similares. Ideame, que es un poco más accesible. Ideame.com. Idea.me. Idea.me. Sí, es un poco más accesible en Latinoamérica porque tiene la posibilidad de cobrar en las monedas locales de Latinoamérica, de casi toda Latinoamérica por lo menos. Y entonces cuando la gente pone la tarjeta para apoyar tu proyecto, no tiene que pagar en dólares con la conversión de la tarjeta, claro, y los impuestos y qué sé yo, que se vuelve a veces un poco difícil. Entonces también funciona, pero tiene mucho menos público, entonces tiene mucha menos tracción, pero tenés que empujarlo vos, ¿no? Al final del día, todas estas plataformas de crowdfunding siempre tenés que
Es tu chamba, es una chamba extra. Es una chamba extra, sí. Tenés que laburar mucho, compartir, moverte, ¿no? Escribirle a podcast y cosas y gente que haga review de juegos de mesa o de cómics en nuestro caso. Proyectos. O lo que sea y decirle tipo, mirá, tengo este proyecto, te puedo mostrar la copia de prensa, ¿no? Y mandar la copia de prensa. Tenés que tener una copia de prensa. Entonces... Armarla. A veces no sabemos hacer eso tampoco. Bueno, sí. Es difícil. Sí, una de las cosas que yo pongo mucho énfasis en donde sea que dé clases o que dé masterclass o talleres es en el pitcheo, porque el pitching, ¿no? La presentación de tu proyecto a un posible público comprador, que puede ser alguien que te va a financiar o puede ser el público final, es súper difícil. Y no se hace bien en ningún lugar del mundo. Son muy pocos los proyectos que lo hacen bien. Yeah. Y cada vez que voy a una conferencia internacional, ya sea GDC, o estuve en Francia en el Enchmin, estuvimos en IGDA en Irlanda, y cada vez que vas a las conferencias, una de las cosas que dicen es aprendan a pitchear, porque nadie sabe pitchear bien. Y te lo dicen en todo el mundo. Entonces, evidentemente es una realidad que si nos formamos en eso, podemos sacar ventaja, ¿no? Claro. Hablaba mucho con alguien que tuviste de invitado la vez pasada, que de hecho es quien nos presentó, Rafa Escalante. Claro, Rafa. Con Rafa Escalante hablo mucho de pitchear, y Rafa tiene mucha formación pitcheando, y comentábamos lo mismo, ¿no? Como esto, él me decía, voy a lugares de gente que tiene muchos recursos, que salieron de la universidad, de la Universidad de Massachusetts, con todos los fondos, con todo, qué sé yo, y no pueden contarte de qué se trata tu proyecto. Claro. Y entonces las empresas, aunque no estén acostumbradas a trabajar con gente latinoamericana, como vos presentás mejor tu proyecto, te lo aceptan más fácil. Entonces, claro, hay lugares donde podemos hacer diferencias, ¿no? Y hay que aprenderlo. Lo que pasa es que eso hay que practicarlo, hay que entrenarlo. Ahora estamos por lanzar un proyecto con Maite, un evento. No sé, también me estoy adelantando tal vez. Ahí vamos a hacer la primera Game Workshop en México durante 3 meses ahí en el CCD, 3 meses y un poquito más. Y uno de los focos que tenemos es justamente el pitcheo, ¿no? Claro. Acercar Qué bien. el proyecto. Sí, claro. Qué bien. Pues eso me parece muy interesante, Mishka. Tú, ahorita que comentas que también has hecho acompañamiento, asesoría, ¿dónde te podemos encontrar por si alguien que está viendo este podcast, este live stream, no somos un podcast todavía, este live stream, ¿dónde te pueden encontrar para acercarse contigo si tuvieran la idea de alguna asesoría o hablando de estos pitchings, que tú puedas también decir, mira, necesitamos esto, prepárate esto, ¿dónde se te encuentra? En Instagram, mishka.d.caro, Mishka es MISHKA. Ok. O mi email, que es mishkadecaro, todo junto, @gmail, y cualquiera de las dos me pueden encontrar. Caro es con C de casa. C de casa, sí. Mishka.de, o sea, .de.caro, con C de casa. El correo es mishkadecaro@gmail. Perfecto. Mishka, estamos teniendo una plática muy agradable. Esta agua es tuya, por favor, toma agua porque hidrátate. Y en un momento más vamos a tener una sesión, un momento de preguntas y respuestas. No te vayas todavía. No me voy. Quédate por aquí sentadito, terminando tu brunch. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo. En lo personal, desde que nos han presentado, he tenido una conexión y una necesidad de preguntarte muchas cosas que en el siguiente momento de preguntas y respuestas voy a también aprovechar para preguntar por ahí. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esto que nos estás compartiendo. Creo que es muy importante esto que dices. A veces tener el recurso no lo es todo. O sea, es importante, por supuesto, para que haya un producto, pero quizás es más importante saberlo vender o saberlo presentar, que es lo que dices tú en el pitch. Sí, una inventiva resolutiva, ¿no? Que eso es algo que, como estamos acostumbrados a trabajar sin recursos, lo hacemos igual, ¿no? Es como, bueno, lo hago igual, voy a hacer un evento y lo hago, fin. No nos ponemos a pensar, bueno, no, pero para hacer un evento necesito conseguir sponsors y necesito conseguir... No, bueno, voy armando el evento mientras busco los sponsors, mientras... Claro. No hay fórmulas tan directas, ¿no? Que eso, una de las cosas que me preguntaba, que me habías mandado
en la lista de preguntas posibles, hablaba de eso, ¿no? Como yo creo que para un emprendimiento, para alguien que está empezando, no hay un único camino posible. Puedes hacer un montón de caminos y versiones posibles. Yo he acompañado y he vivenciado personalmente distintas versiones y distintas cosas, y lo único que me diferencia de otra gente es que voy y estoy y hago, ¿no? Y es como, bueno, hay que poner la mesa, pongo la mesa, fin. Sí, en esta parte como de dejar un poco las ideas y más bien aterrizarlas y accionar las ideas. Pues, Mishka, muchas gracias. En un momento más continuamos con tus Gracias preguntas. Gracias. José Mario, tengo una información especial. Hablando de primavera, hay un juego que mencionaré, Verdant, un juego de colocación de losetas y cartas para crear el espacio más acogedor y verde con plantas de interior. A principios de 2019, Flatout Games creó el Flatout Games Collab. El Collab es una iniciativa para reunir colaboraciones en la industria de juegos de mesa a través de esfuerzos compartidos y ganancias compartidas. Los creadores son Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Ross y Sean Stankiewicz. Y las ilustraciones son de Beth Sobel. Verdant, un ejemplo de empresas creativas y de la unión de esfuerzos colectivos. Gracias, Clarity. Y bueno, para hablar de empresas creativas, quiero presentarles a una doctora en Historia del Arte por la Universidad